Perfecto, pues en principio si ya no hay ninguna otra incidencia. Hola a todos, Humberto, Zoraima, Juan, vamos a empezar. Entonces, como os he dicho, voy a operar la misma estrategia pero en el simulador. Uno de vosotros me escribió por mail una idea muy interesante. Yo le dije, a ver, ¿cómo puedo hacer en Swing un directo? Y me dijo, ¿por qué no utilizas el simulador? Lógicamente, en una temporalidad de H4 lo que no puedo es conectar en directo cada 4 horas porque en la mayoría de velas no hay nada que hacer. Entonces sería una cosa un poco extraña. En este caso, pues la solución ha sido el Forex Tester. Como sabéis, en la página web tenéis este simulador que para mí es el mejor, no he encontrado uno que me vaya mejor, que va muy bien. Puedes exportar data desde tu broker y aquí para simular, backtest y todo eso es fenomenal. Entonces, sabéis que en la página web, que hay en la descripción el link, está rebajado por debajo del precio oficial. Yo estuve hablando con Forex Tester para que hicieran pues una rebaja. Ellos me comentaban solo para hacer lo que era una afiliación y yo les dije, es que quiero que el alumno le cueste más barato, y entonces me dijeron que sí. Y si alguno quiere tener este programa que para simular y backtestear es fenomenal, ya lo sabéis. Así que estamos en el par australiano dólar H4 y día 9 de enero de 2018, o sea, empezamos el año. Y pues es fácil identificar la tendencia. ¿Alguien me puede decir cómo está la tendencia? Tal como se ve ahora. Apiño un poco el gráfico, pero bueno, ya mirar todo esto previo no, o sea, lo que miraríamos es la tendencia actual, que es esta de aquí. Voy a coger el lápiz, que se me había olvidado. Pues la tendencia está alcista, ¿no? Alcista, alcista, dice Cristian, dice Alex, dice Alan, muy bien. Aquí no hay ninguna duda. Entonces, cuando es tan alcista, que tanto macro como micro es alcista, en este caso, porque ya apiñar más no lo haría, claramente buscamos trampas alcistas. Entonces, ya empecéis a conocer este tipo de estrategia y gestión, así que vamos dándole. Bueno, justo empezar ya podría haber aquí una trampa, si esto se da la vuelta, ahí, muy bien. Pues podríamos coger más de un nivel, como ya sabéis, pero en este caso lo que es la caída ha sido este movimiento 1-2 y ahora girado. Entonces, si hace un 1-2 para mí tiene fuerza. Otra opción es que hubiera caído solo de 1. Entonces eso también tiene fuerza. ¿Cuándo no tiene fuerza? Pues cuando hace 1, 2 y 3. En esos casos ya no es fuerte. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hace 1, 2, 3. Este lado no es fuerte, pero como el lado contrario sí que lo es, pues la podemos tomar. Entonces la entrada es alcista, ahí no hay dudas, y estamos en australiano dólar H4 empezando lo que es el año 2018. Entonces, bueno, esto es a modo de práctica. Entonces, al estar con 10.000, un lote es un poco exagerado, deberíamos tener 0.1 lotes, porque haciendo un redondeo aproximado sin contar pips, pues para 10.000 sería 0,1, para 100.000 sería un lote y para 1.000 sería 0,01. O sea, eso es como un aproximado si vas a un lotaje fijo. ¿De acuerdo? Entonces, el stop loss, empiezo por el stop loss, no, empiezo mejor por el take profit. El take profit, claramente iríamos a la parte alta. Vale, un segundo que el logotipo de código trading está tapando el gráfico. Entonces lo dejo aquí abajo. Me estaban diciendo mejor que no tape el gráfico porque es la parte más importante. Sí, gracias Manuel por avisar. Entonces, lo que es el take profit. El take profit va a la zona alta, un poquito más y todo, a lo que serían los cuerpos, que si veis
perdón, me confundí con el stop. El take profit va en estos cuerpos que coincide con estas mechas, como podéis ver. Entonces, al ser una tendencia tan alta, pues le doy un poco de holgura. Y el stop, me estoy confundiendo aquí. Me tengo que relajar un poco porque no es lo mismo operar solo que estar emitiendo en directo, aunque sea el simulador. El stop aproximadamente el doble, entonces solo ir aquí, que es un poco menos del doble, en este caso, al ser una tendencia tan alcista, pues ahí es suficiente. Y ahora empieza la gestión. Pasan 4 horas, pasan otras 4 horas, esta mecha ha ido a testear, como podéis ver. Aquí ha habido un claro testeo, pero no es nada que me asuste. Y bueno, ahora ya se ha movido muy para arriba. Después de una vela alcista tan clara como esta, ya sabéis que yo lo que hago es modificar la orden y mover a empate. Entonces es coger el stop loss y lo pongo un par de pips. ¿Veis? Un par de pips a mi favor. ¿Por qué? Porque el spread, pues en brokers buenos se puede mover sobre un pip, y si haces un par de pips ya te aseguras que si la cosa va en contra, pues no pierdes dinero. Estamos ya en empate. Ahora solo pueden pasar dos cosas. Una es que el precio vuelva y salimos, pero salimos igual que estábamos, no perdemos nada. Y la otra es que se nos vaya a take profit. Esa es la otra opción. A ver, voy a mirar algún comentario. Vale. Veo que todo va bien. De vez en cuando iré mirando por si hay algún problema técnico, porque este formato es nuevo, pero bueno, por lo que he visto, ha habido pocos problemas por ahora. Damos otra vela, vemos que ya se ha acercado mucho, está retrocediendo, no nos ha llegado a sacar y take profit. Si os habéis fijado, justo aquí estábamos a 5 pips de salir en empate. O sea, ha retrocedido, pero claro, yo por eso antes de mover a empate le pido un movimiento con mucha decisión como este. Entonces, para mí esto pues era una compresión y ha hecho 1, retroceso, 2. Si este retroceso en algunas ocasiones te saca, pues mala suerte. En realidad lo que estamos haciendo es protegiendo. ¿De acuerdo? Pues, bueno, iré dejando lo que son los niveles de trampa. Seguimos claramente alcistas. Entonces, todo esto, como por ejemplo, voy para atrás, esta trampa, cuando todo es tan alcista no me pongo en contra. Ya sabéis, o sea, para operar aquí bajista necesitaría tener algún motivo claro para hacerlo, cosa que no hay. Entonces, claro, meterme en contra de todo esto todavía no, aunque haya hecho esto, este pequeña trampa aquí, y dice sí, me ha roto esta subida, pero está todo muy alcista, porque si os fijáis, si a piño ya hubo esta otra, o sea, subió esto, hizo un rango, subió esto, hizo un rango, y ahora podría seguir haciendo otro movimiento de este estilo. Ya sabéis que lo normal es que haya dos, ya pedirle tres, ya, bueno, lo que backtesteando he encontrado es que lo habitual es que se mueva de dos en dos. Me pongo aquí el chat mejor, vale. Me comenta Willy que si esta vela grande, que supongo que se refiere a esta, hubiera sucedido para abajo, o sea, si en este punto hubiera hecho esta vela así, pensando que el stop loss estaba aquí, si hubiera cerrado la operación, pues sí, con una vela de ese tamaño siempre cierro, o sea, una vela tan grande es motivo de salir sin gestionar. No le dejo que haga un stop completo, pero tampoco muevo a empate. ¿De acuerdo, Willy? Ahora me apunto aquí lo que es el beneficio. Se han ganado 46 euros, 10.000 como podéis ver. El beneficio está aquí en balance. Aquí podéis ver lo que se ha ganado.
Realmente este programa es una maravilla porque yo ahora lo estoy apuntando aquí para que se vea inmediatamente lo que va haciendo el gráfico, pero realmente no es necesario tener el Excel, porque este programa te permite descargar un Excel cuando terminas la simulación. Y en la zona miembros de los cursos Pro, Elite y VIP, que también tenéis el link de la Academia de Código Trading en la descripción, ahí en la zona miembros está lo que es todos los Excels de herramientas que incluyen el curso. Uno es para descargar lo que es la data del Forex Tester, y después uno es para hacer backtest manual de forma profunda o de forma ya estratégica, que es más parecido a lo que estáis viendo aquí. Muy bien, hemos dicho que no tenemos motivo para entrar bajistas, sí que seguimos alcistas. Vale, por aquí podría estar habiendo una entrada. Entonces, esta de aquí ha hecho una vela martillo muy clara, como podéis ver, esta de aquí, y se está apoyando en una mecha. Entonces yo lo único que le pido para marcar un nivel de trampa como este es que la vela de antes y después estén más arriba, o sea que quede independiente este nivel, como está quedando ahora mismo aquí. Como podéis ver, el nivel está aislado de las velas anteriores. Si esto fuera bajista, pues al revés, entonces le pediría que los altos estuvieran liberando ese punto más alto, ¿no? Que sería, pues si esto es un nivel de trampa, que la vela de aquí y la de aquí estén por debajo. Este concepto parece muy simple y a veces a algunos alumnos les cuesta un poco de entender. Entonces voy a colocar la orden. También sabéis que es una entrada con vela martillo, que es esta de aquí, donde le pido que la apertura y el cierre esté para entrar al alza en el tercio superior. La apertura y el cierre es el cuerpo de la vela, y para entrar a la baja sería que todo el cuerpo estuviera en el tercio inferior. Entonces no hace falta medir, está claro que esta es un martillo clarísimo, o sea, está totalmente al extremo lo que es el cuerpo. Sí que vamos a hacer lo mismo que antes. Cojo, empiezo con el take profit. En este caso, pues podría buscar la mecha, porque es una tendencia muy alcista. Y el stop loss, pues yo el stop loss me iría seguramente aquí abajo, no, en este punto, porque si no ya estamos bastante más de un tercio. No, corrijo. Vale, ahí. Tengo que hacer exactamente lo mismo que hago yo, y a veces cuando tienes público y estás en directo, pues cuesta un poco más. Así que nada, voy a tirar 4 horas para adelante. Mira, en 4 horas ha llegado Take Profit. Esta ha sido de esas que no duelen nada, y ha sido un TP en una sola vela. TP. Hemos tenido 2 TPs. Ya veis que cuando el precio está tendencial la estrategia funciona fenomenal. El tema es pues controlarla en zonas de rangos. El beneficio, pues aquí pone que ahora mismo el balance es 10.070, o sea, con estas 2 operaciones hemos hecho 70 euros. ¿De acuerdo? Estáis acostumbrados a verme con la cuenta de 500.000 y en lugar de 70 pues estaría ganando muchísimo más. Ahí está la importancia del tamaño. O sea, cuando la cuenta es grande o la cuenta es pequeña, la cosa cambia mucho. Muy bien, pues vamos a seguir. En principio supongo que nadie tiene dudas de que esto está alcista. Así que solo busco trampas alcistas. Hay momentos donde busco alcista y bajista, pero en estos casos tan tendenciales solo busco en una dirección. A no ser que me muestre un agotamiento tendencial o algún tema. Entonces mirad lo alcista que llega a estar. Si hubiéramos tenido una estrategia donde dejamos correr, cómo estas entradas estarían corriendo. Así que vale, por aquí podría haber otra entrada en este punto de aquí, como podéis ver. Entonces
lo que debería medir es la pillada, porque al ser una entrada tan pequeñita, no tengo yo muy claro que lo que en principio sigue la misión. Vale, reconexión exitosa, o sea, no ha pasado nada grave. Muy bien, pues como os decía, estamos claramente alcistas y vamos a tomar esta entrada de aquí, así que le doy. Vale, pues también ha sido muy fácil, o sea, cuando la tendencia es tan fuerte, ya os digo yo que es cuando el trader que hace trampas conecta más fácilmente. Vale, estamos ya en 10.088 euros a día 17 del 1. Estamos en un solo par, o sea, yo lo que os digo es que diréis, vale, llevamos medio mes operando, ¿no? Y ha habido 3 entradas. Sí, pero es que al ser H4 podéis tener el australiano dólar, el euro dólar, el libra dólar, el dólar yen, el franco suizo con el dólar canadiense. Podéis tener principalmente lo que serían los mayores y tener muchas más entradas. O sea, no es un tema de que haciendo swing se opere mucho menos, porque si os fijáis, sí que el day trading es un estilo donde en principio tiene que haber mucha operación, pero es que en H4 podrías operar los 28 pares de Forex, los mayores y los cruces. No es que yo lo recomiende, porque ahí acabarías multiplicando muchas operaciones iguales. Pero, bueno, está bien. Pues seguimos con una tendencia muy alcista. Vale, por aquí podría estar habiendo otra entrada, como podéis ver. A ver, apiño un poco más. ¿Veis? Que ha hecho una trampita en este punto, lo único que se tendría que medir bien. ¿Por qué? Porque está soportada, de momento quito un poco este nivel. Y trazo un nuevo nivel. Vale. La vela tiene 1, 2, 3, 4 velas. La trampa, perdón. O sea, como podéis ver, es una vela. A ver, que el ordenador me va bailando. Se corta de vez en cuando, dice Manuel. Pues voy a mirar cuál es el problema. Me dice que está consumiendo mucha CPU. Entonces voy a ajustar un poco la CPU para que no sea tan... CPU faster. Vale. Reconexión exitosa. Pues en principio vamos a seguir. Y os estaba diciendo que esta trampa tiene 3... Perdón, que ahora se me ha puesto un tamaño muy grande del puntero. Tiene 4 velas. 1, 2, 3 y 4. Entonces, es el tamaño mínimo que le pido en este plan. Entonces, además, la pillada cumple, porque la pillada es que desde aquí hasta aquí, que esto sería 100, pues que para abajo, como mucho haya 50, y así a ojo, el 50 está por aquí y el 5 aquí. Ya antes habéis visto con el Fibonacci. Entonces, nada, voy a poner la cuarta entrada ya. Ya veis que en el simulador se puede operar muchísimo, y ahora porque yo estoy comentando y haciendo el vídeo. Si yo estoy solo backtesteando, esto va a toda pastilla. Entonces, aquí es un poco difícil definir lo que es el take profit, como podéis ver, pero porque ir al extremo este está muy cerca. Entonces, en esos casos vamos a ver, porque depende un poco del par, vamos a ver una buy a 100 pips a qué distancia está. A ver, tengo que apiñar ahora. Toma de beneficios, vale, 100 pips es muy exagerado. Esos son 13, claro, es que en eurodólar le pediría 100 pips. Aquí lo que se puede hacer en estos casos es tener en cuenta lo que es el movimiento anterior, porque al final lo más interesante es
basarnos en el análisis. Ha habido este movimiento, entonces ahora lo voy a medir, que son 128. No he medido bien. Sí, 127. Entonces, pedirle todo este movimiento no, porque estamos partiendo 127 partiendo de que este es el bajo. Entonces, aquí estaría bien, a 100 pips. Así sería en esta zona a 100 pips, pero contando desde aquí abajo, midiendo el movimiento anterior. ¿De acuerdo? Y el stop loss, pues, en esta zona de aquí. Hago la compra y vamos a pasar 4 horas. De momento ha tirado para atrás, ahora ha tirado para adelante, ha vuelto para atrás muy fuerte. Como vemos, me está respetando una cosa que yo siempre quiero que me respete, que es este nivel de aquí. Ya si esto me cierra un cuerpo, como esta vela solo es mecha, pero si un cuerpo me cierra por debajo de aquí, que es el extremo de la trampa, no os confundáis con la anterior, es este, entonces ya gestionaríamos. De momento nada que me asuste porque no ha habido un cierre por ahí. Ha hecho un 1 y ahora esperemos si hace un 2 y me coge. Pues sí, como podéis ver el precio hace 1 y 2. Entonces, yo sé que son muchos detalles para alguien que empieza, pero al final es aprenderse estas cosas de que mientras no me cierra por debajo de aquí no me asusto, aunque haya vuelto todo eso. El hecho de que el precio siempre se mueve, bueno, en el 90 y pico % de las veces con 2, es muy rara, muy raro que este movimiento de aquí hubiera quedado solo. O sea, cuando hace esta pausa es para hacer otro, no del mismo tamaño, es simplemente que el precio se mueve de 2 en 2. A eso saber sacarle dinero, o sea, a eso tú miras un backtest y hay poquísimos movimientos que sean uno solo, pero después saber con eso ganar mucho dinero no es para nada fácil. Seguimos súper alcistas. A ver, muy buena estrategia, dice Cristian. Alguien aquí, bueno, en principio ya no ha habido muchos problemas técnicos, con eso que he cambiado en los parámetros se ha solucionado. Y Alan escribe, bueno, todo bien, buen test, saludos, dice Braulio. Pues muy bien, voy a seguir un poquito más y después si eso ya me podéis hacer preguntas, pero de momento sigo operando un poquito más. Estamos alcistas clarísimamente, si se puede ver, no hay duda. Es el principio de este año, pues ha sido muy alcista. Vale, de momento esta no cumple como vela martillo, voy a medirla, pero yo juraría que no. Mira, sé que esto ver a ojo cuando está tan cerca del tercio pues no es fácil, entonces si estáis empezando a usar mucho más el Fibonacci de lo que lo uso yo, pero ahora podría haber trampa, eso, precisamente, si daba un giro, y es lo que ha hecho. Así que trazo un nivel. Vale, el nivel es este. A ver, un segundo. Y ahora pues voy a tomar esta entrada. Javier dice, ¿para qué temporalidad aparte de H4 puede ser utilizada la estrategia? Pues esta estrategia, donde yo más la uso y tengo más backtest, es H4 y M15. O sea, el trading intradiario lo hago en M15 y lo que es el trading en H4, o sea, en swing, lo hago en H4. Entonces, eso no significa que no se puedan probar otras temporalidades, claro que sí. O sea, en diario también tengo mucho backtest y estuve una temporada probándolo en real. Y por debajo de M15, claro, M5 para mí ya el spread empieza a jugar bastante en contra, porque tenéis que tener en cuenta que el spread
o sea, un spread de un pip en esta operación de H4. Vamos a tomar la medida. En la última que hemos tenido ha sido de 48 pips, 48, 47, vale. 48 pips, pues aproximadamente un pip es un 2%, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que cuando estás en M5 o M1, pues a veces buscas 10 pips, 5 pips, y eso, por ejemplo, 10 pips, un pip de spread supone un 10%. Eso significa que el primer 10% de operación es para el broker. Cuanto más bajas, más le estás dando al broker. Y el interés en que estéis en temporalidades muy bajas, el principal interés está por parte del broker. Entonces yo no es que lo recomiende mucho trabajar así, pero bueno. Dicen que falta apuntar la última operación en el Excel. Gracias, Cristian. 10.139. Muy bien. En el Excel se ve muy poco el crecimiento, porque al poner 10.000, entonces podría quitar un 0 para que se vea más el crecimiento. Pero el tema es que se tiene que tener paciencia. ¿Veis? Ahora ya se ve un poco más. Vamos a obviar el primer 0 del 10.000, porque claro, este Excel está pensado pues que va de 0 a 1000, y entonces se ve muy poquito el crecimiento trabajando con un lotaje tan controlado y tan conservador. Como es para un tema visual, de que veáis cómo se va dibujando el gráfico, lo dejo así. Es como si estuviéramos viendo los últimos 1000 de los 10.000. O sea, como si 9000 estuvieran por aquí debajo y esto empezara así. No es que esté haciendo trampas realmente. Vale, pues voy a tomar esta entrada. Voy a poner el take profit. En este caso pues también me voy al extremo total, porque si voy a cuerpos es muy cerca. Take profit. Ahora pongo el stop loss. El stop loss ya vendría en los bajos estos de aquí abajo, y pongo la compra. Entonces ahora iré pasando y vamos viendo cómo se gestiona la operación. De momento se pone a nuestro favor, ha hecho una pausita, no hay mucho cancha, o sea, no hay mucho de momento para mover a empate. Le pediría que hiciera el siguiente movimiento. Claro, ahora esto se podría considerar el segundo movimiento o una compresión, pero de momento parece más una compresión. Vale, ahora me ha bajado, pero ya sabéis que yo trazo un nivel aquí y mientras me respete esto no me asusto mucho. Si ya me cierra por debajo de aquí es cuando podría empezar a gestionar. Vale, ahora ha hecho un primer susto, que es que me ha cerrado por debajo del nivel de trampa. Pero yo, mientras no supere el cierre, el último bajo, que es este, el giro de la trampa, no voy a hacer ningún tipo de gestión. Se tiene que ser muy tranquilo al operar, y cuando estás en la zona negativa, pues perdiendo aquí 16 euros, se tiene que respirar y estar tranquilo. Aquí, en este punto es el momento de gestionar. ¿Por qué? Porque ya ha cerrado por debajo y es un poco ser muy optimista, pensar que esto pueda dar la vuelta y dejar el take profit aquí. Entonces, en estas situaciones la primera medida que hago es bajar el take profit a empate. Y ahora la siguiente medida sería, de momento hago esa modificación, ahora lo que es el TP está aquí, y ahora ya sería cuestión de decidir si muevo este stop más arriba, si cierro directamente, porque como sabéis, como parámetro rígido tengo el hecho de que entre aquí y aquí, si el cierre está entre la entrada y el stop, si el cierre está más abajo del 50,
puedo cerrar directamente, pero ya os digo que ese es el parámetro más rígido, pero yo cuando estoy tan tendencial, o sea, esto está tan tendencial que soy optimista cuando hay tendencias. Lógicamente, si aquí hubiera un rango, hubiera un poco de dualidad entre alcista y bajista, que el micro fuera alcista, el macro fuera bajista, y hubiera dualidad, no lo haría, o sea, cerraría. Pero aquí, en esta situación tan alcista, yo puedo pensar pues de la siguiente manera, de que aquí, en este nivel que he marcado como bajo de la trampa, ahora pueda hacer una trampa, o sea, pueda hacer así y volver. Ya no sacaremos beneficio, solo sacaremos la operación en empate. Y si se va a la zona negativa, pues puede acabar habiendo un stop loss. Bueno, de momento ha girado, eso es bueno, aún más bueno porque se está acercando y mira, hemos salvado la operación sin pérdida. Pero ya os digo, esta operación, si no fuera una tendencia tan alcista, tanto en micro como en macro, porque es todo alcista, no hay dualidad, no hubiera dejado mover a empate, hubiera, al ser más abajo del 50, hubiera directamente cerrado aquí en este punto. No lo he hecho, entonces esta operación no ha generado beneficios y está la cuenta en 1142. ¿De acuerdo? Como podéis ver, las otras eran TPs de distinto tamaño y esta ya ha sido plana. Manuel dice, yo en este caso y con las velas cerraría. Es lo que te digo. O sea, el parámetro rígido mío es que cierro cuando me cierra más abajo del 50, cuando antes he medido con el Fibonacci, lo habéis visto. Pero con una excepción. Cuando todo está muy tendencial y con mucha fuerza en una dirección, como aquí, que el macro, que es cuando cambio el zoom, ¿no? Como esto es el movimiento macro, es muy alcista y además muy armónico. Y cuando apiño y veo lo último, pues también está alcista, porque el último movimiento es este, y simplemente he hecho un pequeño retroceso. Así que ya llevamos unas cuantas trampas, exactamente 5. Julio me dice, en esta estrategia no colocamos las órdenes en pendientes, siempre usamos órdenes instantáneas. Sí, o sea, esta estrategia es así. Yo tengo estrategias donde pongo limit, pongo stop, dependiendo del caso, o sea, incluso estrategias que según los parámetros entro de una manera o de otra. Entonces vosotros podéis acomodar esta estrategia o otra, crear otra, pero si queréis coger esta y acomodarla a como os sintáis cómodos. Si os sintáis más cómodos con una limit y cogiendo mejor precio, pues ahí vosotros. Muy bien. Germán me dice, ¿no es mejor utilizar el trailing stop? Esta estrategia no va con trailing stop. Lógicamente, si yo estuviera operando trampas, hiciera trailing stop en esta tendencia, pues estaría ganando un montón, porque estaría dejando correr y a lo mejor algún trailing, pues si es por aquí, me hubiera saltado en este punto, pero me daba más entradas y son operaciones que corren mucho. Pero eso en momentos tendenciales. Lo que hace esta estrategia al trabajar con un take profit tan cercano es que incluso en momentos de rango los beneficios se van sacando y se va ganando dinero y acaba creando una gráfica muy diagonal, o sea, como podéis ver aquí, pues una gráfica muy suave con muy poco drawdown. Entonces está muy especialmente diseñada para el fondo de inversión. Ahora lo estoy operando en australiano dólar, pero como sabéis, cuando opero en real estoy en euro dólar y libra dólar en esta estrategia en concreto. Vale, pues esto sigue muy alcista y vamos a seguir. Parecerá una tontería, pero cuando coge tanta marcha, a veces es señal de que ya quiere girar. Entonces, de momento seguimos claramente alcistas. Vale, aquí hay una trampa, pero la voy a medir con el Fibonacci porque no tengo claro yo que esta trampa, a ver, que se fije bien en el extremo, cumpla el tema del 50 y el 5. Como podéis ver, no cumple.
O sea, la trampa tiene que estar entre el 5 y el 50. Y aquí podéis ver que esta ya no lo consideraría trampa, sino un nuevo movimiento. Entonces, no la puedo tomar. Sí, King comenta si va a quedar resubido. Pues sí, o sea, el vídeo, si habéis entrado tarde y queréis volver a verlo, cualquier cosa, justo cuando acabe será un vídeo que no es en directo, será un vídeo estándar de YouTube. ¿De acuerdo? Vale, pues no podemos tomar esta entrada. Vale. Aquí me está haciendo una trampa bajista, como podéis ver. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Yo, todas estas trampas, como podéis ver, las anteriores, pues son así, ¿no? Que tienen un poco de estructura o simplemente son muy pequeñas. Entonces, aquí lo que me ha hecho es alcista, bajista, alcista, y como podéis ver, con mucha fuerza, tanto aquí como aquí. Esto, aunque no es un agotamiento a nivel de línea de tendencia, pueden ser momentos donde el precio ya se dé la vuelta. Entonces, para mí, las trampas simétricas, como esta, estas trampas tan simétricas, se pueden operar incluso en contradirección. Entonces, si os fijáis, ha roto mucho la dinámica. O sea, todas las trampas, si apiño así, ni se ven. Y mirad esta, qué triángulo ha hecho. O sea, este triángulo tan perfecto, muchas veces, si analizáis los gráficos y miráis cómo son los extremos, veréis que se repite este patrón. Entonces, ahora mismo en los últimos extremos no lo veo este de aquí que hizo una trampa más abierta, pero si se backtestea este comportamiento, pues sería uno más. O sea, para entrar sería que me rompe la línea de tendencia, para entrar en contradirección. Os resumo los que son los casos en los que entro. Si esto ya está por aquí marcándome una trampa y me ha roto la LT, la línea de tendencia, podría entrar en otra dirección. Entonces, ¿en qué otro caso también entraría así? Cuando la tendencia está así y está empezando a curvarse. Como podéis ver, tenía esta velocidad de aquí y ahora está haciendo un arco. Entonces, por aquí ya se podría empezar a buscar. Esos son dos casos. Hay un tercer caso, que es lo que un compañero vuestro, Job, dice, parece una cuña. Bueno, pues cuando amplía la dinámica y hace una trampa tan simétrica y tan grande respecto a lo anterior, no me estoy refiriendo a este movimiento, sino que me estoy refiriendo a que las zonas de trampa, si podéis ver, no tenían nada que ver con este tamaño de trampa. Mirad, aquí la trampa era de aquí a aquí, por aquí pues esta era muy pequeña, esta otra era un poco más grande pero tenía estructura, no era simétrica. Esta de aquí es la típica ampliación y trampa muy simétrica. Se le podría poner una palabra, una trampa cuña, por ejemplo. Pues cuando en el extremo encontráis una trampa cuña, que es una palabra que me acabo de inventar, se puede entrar en la otra dirección. Pepe Moll me dice si este último patrón se podría apoyar con un RSI. Bueno, yo no uso indicadores, lo que te recomiendo es coger la estrategia, meterle un RSI y backtestear teniendo en cuenta parámetros del RSI, vas apuntando si realmente la mejoras o no. Si acabas descubriendo que al final lo que más te da es entrar a todo, pues lógicamente no hace falta añadir ese RSI, no hace falta complicar una estrategia porque sí. Vale, vamos a hacer la primera entrada bajista, sell, y voy a empezar con la toma de beneficios, que iremos aquí, al extremo de la trampa, y el stop loss pongo 100 pips, y ahora veo exactamente dónde son 100 pips. Bueno, esto sería un 1-1.
Entonces yo alejaría un poco más el stop, porque ya sabéis que me gusta gestionar. Y lo modifico aquí. Ahora ya estaríamos al 2-1, para que si la cosa sigue mal, pues sigue mal, quiero decir sigue en tendencial, podamos gestionar. Muy bien. Ha hecho un gap, esto es que aquí hay el fin de semana, 26 de... no es fin de semana. Hay un gap sin ser fin de semana, no es muy normal, pero ha hecho un gap y además en un horario, bueno, le doy otra vela. De momento nada que nos asuste, vamos a tener marcado lo que es el máximo, porque ya sabéis que no tenéis que confundir con la línea de trampa. El punto de gestión no es esta línea de trampa, sino es el máximo de la trampa. Si un cuerpo nos cierra por arriba, enseguida gestionaremos, porque estamos a contratendencia, entonces se tiene que gestionar muy rápido. Ha hecho una pausa, está rangueando. Esto no me gusta mucho, o sea, después de una cuña que le hemos nombrado, pues me gusta más que vaya directo, pero bueno. De momento, mira, en este punto yo movería empate, estamos a contratendencia, tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que gestionar muy rápido, porque ya sabéis que es más riesgoso un tipo de entrada así. Entonces yo ya pongo a 2 pips el stop loss, acabo de bajar el stop que teníamos aquí arriba a 2 pips, y ahora ya o ganamos o empatamos, ya no podemos perder. Pues mira, nos ha sacado en empate, no pasa nada. A punto otro empate, 1141. Bueno, aquí se ha perdido €1, no pasa nada. Setu dice, buenas Dave, ¿cómo podría bajar la data de RoboMarkets demo para hacer un backtest fiel en el Forex Tester? En 1 o 2 meses haré tu curso pro, pero ahora estoy parado en este punto, gracias por todo. Supongo que lo que me dices es que el Forex Tester ya lo has comprado, estás interesado en lo que es el curso Código Pro. En la descripción tenéis el link con todos los cursos de la academia, que hay 3, aparte del gratuito, después está el Pro, el Elite y el VIP. Entonces el Pro hay un mes de aulas virtuales, en el Elite ya hay 3 meses de aulas virtuales y en el VIP hay 6 meses. Y además el Elite ya incluye tutoría personalizada, eso es que en cualquier momento me podéis pedir ayuda, que no sabéis configurar un programa, que no sabéis si habéis hecho una entrada bien, me podéis escribir, podemos hacer un Skype privado cortito para solucionar. Eso en el Elite viene 6 meses y en el VIP ya vienen 12. Entonces, lo que él comenta es cómo poner la data aquí. Entonces, eso te tienes que descargar la data desde el broker que te interesa. En el caso de él, pues es RoboMarkets. Y una vez tienes la data descargada, la tienes que introducir. Entonces voy a detener la prueba y en modo histórico se abre el gráfico y entonces aquí arriba está lo que es el historial, lista de símbolos, aquí en herramientas lista de símbolos, y desde aquí puedes exportar o importar un fichero con data. Seleccionas el par en cuestión, pues si fuera el australiano, que es como el actual, o el que fuera, y le dices pues importar de un fichero. Aquí te saldrá la calidad de la data. Como podéis ver, la calidad solo está en los últimos años, los primeros no, porque no los estoy simulando y así no están descargados, estás descargado a partir de aquí. Y aquí pues te puedes descargar lo que es la data. Volvemos donde estábamos, vuelvo a iniciar la prueba, definir fecha no, desde última fecha, y estamos en el mismo punto. Lisandro me dice, ¿qué opinas de MetaTrader 4? Pues yo es la plataforma que utilizo para operar en real. O sea, las simulaciones y los backtests los hago en Forex Tester, que es la herramienta principal de aprendizaje y de backtest. Y todo lo que es el trading cuantitativo es donde yo pasé más horas, sobre todo al principio.
pero después ya ejecutar operaciones en real lo hago en MetaTrader. Entonces creo que es una buena plataforma y ya depende del broker el tema. No es que en MetaTrader haya manipulaciones y tal, sí, las hay, pero depende del broker. Si tienes un buen broker que las operaciones entran a mercado, no hay ningún problema. Entonces, hay un vídeo donde hablo de cómo elegir un broker. Ahora no está en la descripción, pero pondré aquí lo que es la etiqueta en el vídeo para que podáis ir a ver ese vídeo si no sabéis qué broker coger. Muy bien, voy a seguir y bueno, de momento ha hecho un retroceso que nos ha sacado, pero no es que haya dejado de funcionar esta trampa, y se podría hacer lo siguiente: pensar en entrar aquí, en este punto. ¿Por qué? Porque todavía sigue activa esta trampa de aquí, que este escenario, como podéis ver, no se ha roto, no ha llegado aquí arriba, que es cuando ya se invalida. Entonces vamos a tomar una última trampa, que será esta chiquitita. 1, 2, 3, 4, 5 velas, es un martillo muy claro, es el que nos acaba de sacar, pero volvemos a entrar. Importante es seguir el plan operativo. El objetivo sigue siendo el mismo, porque estaríamos reentrando en esta trampa mayor, y el stop loss pues a 150, no tenemos referencias, entonces lo pongo el doble de lejos de que el anterior. Más que nada es poder gestionar, es como si trabajara prácticamente sin stop, solo es para algún día que haya un susto el stop. Entonces le voy a dar. Ahora está viendo en la zona negativa, es importante pues trazar el alto de lo que es la trampa. Vale, en este punto ya movería empate. Como podéis ver, me ha respetado el alto de la trampa, que es lo que yo le pido para la gestión. Ese punto es clave. Si os ponéis a simular, es una cosa muy importante que hagáis. Muevo el stop loss a empate, porque siempre que hay una vela tan grande ya no me interesa que todo esto se me regrese y acabe perdiendo, no tiene ningún sentido. Además ya está a la mitad de la trampa, ya ha cubierto esta trampa pequeña, como podéis ver, no la grande pero sí la pequeña. Hace el retroceso y a ver si nos hace el 2, sí, correcto, nos ha hecho el 2, 1, 2, como siempre, el 1 ha hecho el retroceso y el 2, y otro take profit. Así que vamos a apuntar, el resultado son 1222. Vale, aquí tenemos, hemos tenido aquí un par de gestiones en empate y ahora hemos tenido otro TP. Bueno, hemos operado algo un mes y estamos en un beneficio de 222 euros. Si se están operando más pares, pues esto puede crecer, lógicamente. Entonces ya vamos terminando. Voy a responder alguna pregunta, como por ejemplo la de Manuel. Entonces, un segundo. Manuel comenta lo siguiente: ¿operas los domingos en la tarde? Bueno, para mí es la noche, o sea, yo estoy en España y lo que sería el domingo por la tarde es la noche, son las 11 de la noche, y es cuando empiezo, o sea, no para day trading, cuando opero M15 me espero al lunes, pero para swing, la vela de las 11 del domingo, o sea, hoy, que le quedan, pues ahora para mí son las 8, 9, 10, 11, de aquí 3 horas ya abriré lo que es la plataforma y empezaré a controlar las operaciones. Entonces, sí. Elber dice, ¿podrías hacer un vídeo explicando para adquirir el Forex Tester? Bueno, yo no creo que sea necesario un vídeo entero, simplemente es que si te vas a este link, que te dejo ahora mismo en el chat, si te vas a este link y pulsas, tienes el Forex Tester a un precio inferior al oficial que tiene la web de Forex Tester, es el precio más bajo que puedes encontrar, y además ahora mismo está muy rebajado, porque cambian en 2 días al Forex Tester 4, entonces no creo que necesitéis un vídeo, es pulsas ahí y lo compras. Después, bueno, el tema de la activación, sí que ellos te enviarán, una vez has comprado el Forex Tester,
una clave y ahora mismo te hago el vídeo. Vas a ayuda, registrar programa y ahí es donde tienes que poner la clave. Una vez la has puesto, ahora no lo hago porque a lo mejor se verán mis datos personales, una vez has puesto tu nombre, tu email y tu clave, te dice activar y entonces te pide que reinicies el programa y ya tienes el Forex Tester. Entonces es ideal para coger datos, no solo en Forex, podéis usar otros mercados, cogéis los datos del broker y los metéis en el Forex Tester y es un programa que sinceramente yo no he encontrado uno de mejor. Manuel me dice, preguntando, ¿analizas el domingo para operar el lunes? No, o sea, lo que te digo es que en H4 opero el domingo. O sea, si ya me ha quedado una trampa lista, si por ejemplo esta trampa de aquí, justo fuera que cierra el mercado aquí el viernes, el domingo a la que abre el mercado, en esta siguiente vela, entro, o sea, así de simple. Entonces, es que ya opero, o sea, las velas de H4 yo si estoy despierto y lo puedo controlar, las opero todas, excepto en la estrategia que sabéis que retransmito los viernes, que es lo que voy grabando durante la semana, excepto esa estrategia que realmente no opero a partir de lo que ya es jueves, viernes. Por ahí ya me gusta acabar las operaciones porque no dejo nunca el fin de semana. Es una estrategia muy conservadora, que es la misma operativa que he hecho aquí, que la hago así. Manuel me dice, supongo que debe estar para varias plataformas, Mac, PC, etc. No estoy yo 100% seguro del tema de las plataformas. Entonces, sé que para Mac y PC sí, además, si hubiera algún problema siempre en Mac os podéis instalar una partición de disco con Windows. Eso yo siempre lo recomiendo porque para tema trading hay muchas cosas que solo están para Windows. Entonces sí. Gracias, Rodrigo. Y Darío. ¿Qué más? Buenas, David. En 15 minutos, ¿desde qué hora hasta qué hora estás operando? Y en H4, cuando cierras se controla, pero para la noche también las controlas. A la noche en H4, pues si hay una operación abierta, es el tema de que pasan dos velas en lugar de una. Entonces, si hay la mala suerte que un día en esa vela del medio, de medianoche, de cuando estoy a mitad del dormir, hubiera habido una gestión, pues mala suerte. O sea, al final me interesa más operar todo porque en el backtest ya lo he hecho así, haciendo como que la vela que estoy durmiendo no me la miro y tampoco es que me haya pasado nunca. Excepcionalmente alguna vez me he puesto el despertador si ya veo al ir a dormir que se está generando algo concreto, pero en general para H4 que te saltes una vela tampoco es muy grave. Bueno, pues lo dejamos aquí, llevamos ya una hora. Espero que os haya gustado este formato, es nuevo para mí, ha habido algún problema técnico al principio porque, bueno, hasta hoy nunca había hecho un directo de este tipo y espero que os haya gustado. Si queréis que haga más directos así, pues lo decís, no será todas las semanas, pero sí que de vez en cuando pues hacer alguno. Este tipo de directo sería bastante parecido a lo que son las aulas virtuales, la diferencia es que aquí hay muchos más espectadores en directo, hay mucha más gente conectada viendo el vídeo y participando. En lo que son las aulas virtuales es en pequeño comité, son grupitos muy reducidos, donde vosotros cogéis el control de la plataforma. Aquí he estado todo el rato operando yo. Y bueno, espero que este formato directo os haya gustado. Muchas gracias a todos. Dadle a suscribir al canal de YouTube si todavía no lo habéis hecho. También a la campanita porque así YouTube os avisa cada vez que hago directos, cuelgo vídeos nuevos, estrenos, cualquier tipo de contenido YouTube os avisa. Y visitad códigotrading.com donde tengo todas las formaciones ahí, desde el curso gratuito, pasando por el Pro, el Elite y el VIP. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.